Fernando Mele. Buenos Buen días. día. ¿Cómo ¿Qué les va? tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Muy bien. No hablaremos de música hoy. Bien. Ya hablamos la semana pasada claro. de Beethoven. Pero sí hablaremos de un artista. Hablaremos de Pablo Picasso. Mirá. Opa. Pablo Picasso, nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881. Y en aquella época estaba de moda ponerle a las personas nombres largos. ¿Sabes cómo le pusieron a él? ¿Nombres largos? Porque varios Con muchos nombres. nombres. Varios nombres, Claro. compuestos, digamos. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, María, de los Remedios, Cipriano, de la Santísima Trinidad, Mártir, Patricio, Clito, Ruiz y Picasso. No, pará. Tito, le decían. Sí, y además eligió Tito, por el eso. primero y el último, Pablo Picasso. Pero 23 ¿Picasso era un nombre también? ¿No era pará. el apellido, era el apellido No de la te madre. entra en el Sí. documento todo eso. Lo usás todo, todas las hojas. El documento es así, más o menos, tiene 15 páginas más o menos. Es un libro de 10 páginas. Su madre era María Picasso López, él tomó el apellido de su madre. Y su padre era José Ruiz Blasco, que también era pintor. El nombre está compuesto por 23 palabras. Si quieren se Claro. lo repito, pero terminamos No, a las 12. No, gracias. Cuando nació, la partera creyó que el niño había muerto. Entonces lo dejó ahí como en una mesa para ocuparse de la madre, que había tenido un parto muy complicado. Y el médico que estuvo en el parto, que era un tío de Picasso, para revivirlo, se prendió un cigarro, le echó una bocanada de humo en la cara del bebé. Y así nació el pibe y así como que revivió Ya, empezó. y empezó a vivir. Empezó a ¿Y toser y cómo? empezó a llorar. Pero si no respiraba, ¿cómo aspiró el humo? Y no sé. Ese es No, el. no estaba es- muerto, evidentemente. no estaba muerto. Claro. La partera creía que estaba muerto, pero no estaba muerto. Sí. Se hacía Eh, el dormidito. Dijimos, su padre era pintor, era docente de arte también, trabajaba en Málaga y por trabajo tienen que irse a vivir a La Coruña y después a Barcelona. Conocemos a Picasso como un tipo muy vanguardista, por supuesto, y ahora hablaremos de cómo revolucionó la historia de la pintura, pero en su educación inicial como pintor al lado de su padre fue muy clásica, fue muy académica. Los primeros cuadros son cuadros muy Tradicionales. tradicionales, podríamos decir, y además es un pintor, como se dice, figurativo. Pintaba objetos, más allá que después los descuartizó, Sí. toda la perspectiva que le dio. Él pintaba objetos, no pintaba abstracto. Y es por eso que se dice que tuvo de infante una formación clásica y no abstracta. Su padre pintaba palomas recurrentemente, animal que Pablo luego Bueno, él también, ¿no? representaría en muchas A de mí sus me obras. gustan mucho los dibujos de Picasso en general. Tiene una cantidad de dibujos, y ahora hablaremos de la cantidad porque es impresionante. Dicen que la primera palabra, cuando era niño, no fue ni mamá ni papá. Dijo pis, pis. Y no porque quisiera ir al baño, Ah, sino bien, que ah. quería que le pasen un lápiz. Ah, lápiz, bien, claro, Sí, claro. esa fue su primera palabra. A los 8 años realizó su primer óleo, titulado Crepúsculo en el puerto de Málaga, que no se puede creer que esté pintado por un niño de 8 años. A los 9 años pintó El Picador Amarillo, que tampoco se puede creer que haya sido. Aquellos que tengan Google a mano y que puedan ir escuchando y googleando las obras, es impresionante. Una precisión y una muestra de dominio de la paleta de colores, de las formas, de las figuras, impresionante para un niño. Y en la escuela, por supuesto, no le iba muy bien. ¿Por qué no le iba muy bien? Porque se pasaba todas las clases dibujando palomas y toros en los cuadernos, y dicen que le costó incluso mucho aprender el abecedario. Se fue a vivir a Barcelona, dijimos, porque su papá consiguió un puesto en la escuela de arte de ahí, y él se anotó también para participar en la escuela de arte. Tenían una prueba de ingreso que duraba como un mes, y él la resolvió en 5 minutos. Ah, la miércoles. Rapidísimo. Fue aceptado, por supuesto, inmediatamente por su talento. Y a los 13 años hizo su primera muestra. 13 años. Su primera muestra personal de obras en un café de Bueno, Barcelona. en cierto modo es como los genios de que tocan el Sí. piano. Que hablamos, hemos Claro, hablado hablamos de Claro. de Beethoven. varios, de Beethoven. Exactamente. Y A los- Nada más que con la otra expresión artística, ¿no? A los 15 años comenzó a abocarse de lleno a la pintura. Dijo, me va Esto es bien, lo mío, soy esto es bueno, lo mío. esto es lo mío. Guiado por su padre siempre, que el padre dejó de pintar porque se dio cuenta que el hijo lo estaba superando. Entonces dijo, bueno, mejor Claro. lo apoyo a él en vez de pintar yo. Si no voy a quedar como... A los 15 años pintó Ciencia y Caridad. No voy a nombrar muchas obras porque no viene al Esperá, caso, pero esperá. Ciencia y Caridad, Espérame, a ver. 15 años 15 años tenía. tenía. La perfección Ah, en la mirá vos, pintura, sí. en los pliegues de las telas que aparecen. Es una persona que está Mirá, en serio, postrada en Sí, una sí. cama y tiene asistencia creo que de un médico y de un De un médico que parece Lincoln. cura. Cuando tenía 19 años,
Un amigo suyo llamado Carlos Casagemas, que también era pintor. Ahora, mirá vos, nada que ver con lo que Con lo que pintaba se después. hizo famoso después. Es lo que Sí. decíamos, sus inicios artísticos son muy tradicionales, muy académicos. Decíamos, cuando tenía 19 años, un amigo suyo, también pintor, Carlos Casagemas, tuvo así como una pelea con una chica, ¿sí? Quiso estar con una chica, no sé qué, le disparó a la chica, no le atinó y terminó suicidándose. Esto a Picasso era su íntimo amigo. La verdad que le pegó bastante Lo mal. golpeó. Le hizo obsesionarse con el suicidio. Comenzó a pintar muchos cuadros en los que aparecía su amigo ya fallecido. Comenzó a pintar algunas temáticas vinculadas con la muerte, con sepelios. Y es así que inició su etapa artística. Hizo una catarsis ahí. Una catarsis en sus pinturas, Sí. exactamente. Y inició su etapa artística conocida como el Período Azul. Son obras, como su nombre lo dice, muy teñidas de azul, muy frías, muy sombrías, muy oscuras. Y no solo en cuanto a la paleta de colores, sino además a las temáticas que trataba, como dijimos recién. En 1900 visita París para ir a la Exposición Universal, vende sus 3 primeros dibujos a un hombre que le ofrece 150 francos por mes por toda la obra que haga en un año. Es decir, todo lo que pinte se lo tiene que dar a este tipo que le pagaba 150 francos por mes. Ah, pero vos podés pintar o 2 por mes. 2 por o mes 20 por mes. o 20 por mes. Él le tenía que dar todo lo que haga. Fue su primer trabajo profesional. Vivió un tiempo en Madrid, pero él ya empezaba a mostrar una personalidad ciertamente revolucionaria. Y Madrid, capital de España, era muy estructurada para lo que él buscaba. Y es por eso que se fue a vivir otra vez a Barcelona, hasta que decide finalmente irse a vivir a la ciudad por excelencia del arte en el mundo en ese momento, que era la ciudad de París. Y más puntualmente al barrio de Montmartre, que el barrio de Montmartre es el lugar de los artistas. En París desarrolla el periodo rosa. Tiene periodos muy divididos y muy bien divididos durante su época. El periodo rosa, otra vez, empieza a pintar con colores cálidos, bastante pasteles, pero sí bien tirando a los rosas, a los salmones. Y esto fue influido por la ciudad de París, por la alegría de la ciudad que le daba vivir en la ciudad de París, y además con muchas temáticas vinculadas al circo, que le empiezan a gustar mucho también. Sí, y Sí. figuras humanas tradicionales. Figuras humanas tradicionales. Seguimos todavía Qué con perfección, ¿eh? figura humana tradicional y pintura muy naturalista, como se la llamaban, que el naturalismo era la manera de representar la realidad lo mejor que se puede en un cuadro. Tiene una breve época en la que se introduce en el arte africano, pinta algunas máscaras africanas, y en 1906, con la pintura Las Señoritas de Aviñón, muy conocida, Muy conocida. se considera que se da el puntapié inicial para que posteriormente se meta de lleno en su siguiente etapa artística, y la que creó y la que desarrolló, que fue el cubismo, que comienza con un periodo negro, con cosas muy oscuras, con tonos muy grisáceos, y después incluye toda la paleta de colores y genera absolutamente una revolución cuando forma el cubismo, porque, decíamos, rompe con el naturalismo. Antes se veía una manzana y se intentaba replicar la manzana lo más perfecta posible. Él rompe la perspectiva. Dentro de un mismo objeto, por ejemplo, es muy conocido las caras. Sí. La nariz apunta para un lado, Sí, el ojo está de frente, sí, la nariz de perfil, sí. una se ve para un lado, una cosa para el otro. Ya no intentaba copiar la naturaleza, sino que con Es líneas como un rectas, rompecabezas, con geometría, desarmado, sí. exactamente. Es un objeto descompuesto en muchísimos planos y con distintos puntos de vista. El 21 Ahora, para la época debe haber sido algo medio incomprendido esto. fue muy bien recibido por las personas que estaban a su alrededor, pero para aquellos que tenían el fundamentalismo de la pintura naturalista, Sí. de representar la realidad lo más perfecta posible, les costó. Claro. Obviamente fue una vanguardia, y las vanguardias siempre costó que sean bien recibidas. El 21 de agosto de 1911, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, fue robada del Museo Claro. del Louvre. Sí. Desapareció misteriosamente y nunca se supo por qué. Picasso, junto con un amigo llamado Apollinaire, que sería uno de sus grandes amigos de toda la vida, habían comprado unos años antes unas estatuillas que habían sido robadas del Louvre. Y se dice que ellos sabían que eran robadas del Louvre. ¿Qué hicieron? Para no quedar pegados en el robo de la Mona Lisa, dijeron, vamos a sacar nuestras estatuillas que son también del Louvre y también robadas. Y cuando las vendieron, los agarró la policía y fueron detenidos, sospechados de haber robado la Mona Lisa. Picasso estuvo preso por haber sido sospechado de robar la Mona Lisa. Claro. Sin embargo, después se demostró que no había sido él, se le hizo un interrogatorio y fue puesto en libertad junto con su amigo. En 1936 se inició la Guerra Civil Española. Él fue nombrado director del Museo del Prado por los republicanos, es decir, por el gobierno, que estaba en contra de los sublevados españoles liderados por Franco, que después impondría su dictadura. Dijimos, fue nombrado director del Museo del Prado, pero vivió en París.
Es decir, que efectivamente nunca asumió el cargo, fue Claro. algo como simbólico, él dijo estar Como honorario. como honorario. Y después él hizo chistes durante toda su vida diciendo, yo sigo siendo el director, a mí nunca me rajaron, nunca Claro. nadie me echó. Vino Franco, puso a otro, pero a mí nunca me echaron, nunca me avisaron que no estaba más. En 1940, los nazis ocupan París. Picasso no se escapó, como hicieron muchos otros, se quedó allí, además dio refugio a muchos antifascistas. Después se afiliaría en el año 47 al Partido Comunista, y estuvo siempre en la mira de la Gestapo como un tipo revolucionario. El embajador nazi en Francia, llamado Otto Abetz, coleccionaba los cuadros que a Hitler no le gustaban, los cuadros contemporáneos. Hitler había conquistado Europa, todo lo que le saqueado. gustaba del arte, todo lo que saqueaba. Este me gusta, tráemelo, este me gusta, tráemelo. Y este tipo coleccionaba lo que que dejaba descartaba. Hitler. Exactamente. Lo fue a visitar a Picasso y le dijo, a ver, ¿en qué andás? ¿Qué estás haciendo? Y le mostró el Guernica. El Guernica había sido pintado en 1937 y el Guernica representa el bombardeo alemán sobre la ciudad de Guernica. Este embajador alemán le dijo, esto es lo mejor que usted ha hecho hasta ahora. A lo que Picasso contestó, esto no lo he hecho yo, lo han hecho ustedes. Muy buena frase. Muy bueno. Hablamos de un cuadro gigantesco, ¿eh? Un cuadro enorme que está actualmente en el Museo del Prado. No, en el Reina Sofía. En el Reina Sofía, perdón. Picasso, decíamos, apoyó a la República Española, participó de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, fue parte del movimiento pacifista durante la Guerra Fría y dijimos se afilió al Partido Comunista. Es muy conocido ver a Picasso con el suétercito a rayas. Sí. Un suéter blanco con rayitas azules. Este suéter era desde 1858 el uniforme de los marineros de Bretaña. Tenía 21 rayas, este uniforme, que representaban las 21 victorias más importantes de Napoleón Bonaparte. Mira. Y estaba hecho de este modo para que si un marinero se caía al agua, podía ser fácilmente reconocido desde el barco de que se caía. Coco Chanel fue la que en 1917 agarró esta prenda de vestir y la impulsó al mundo de la moda y fue utilizada por muchos artistas como señal de cierta rebeldía, como el que se pone esto es ciertamente un poco rebelde porque usa algo de los marineros y de las clases bajas y fue utilizada, como decía, por muchas celebridades distintas. Picasso entró en el libro récord de los Guinness por ser el pintor más prolífico de todos los tiempos. ¿Ah, sí? Pintó 75 años. A los 13 Increíble. tuvo su primera exposición, así que imaginemos. Se calcula que hizo 13.500 pinturas, 100.000 impresiones, 34.000 ilustraciones, 300 esculturas y enorme cantidad de piezas de cerámica, porque en los últimos años de su vida se dedicó mucho a la escultura. Muchas que no deben conocerse. No, seguro. Muchísimas que no se conocen, muchísimas que han sido incendiadas. Es el artista también más robado de todos los tiempos. Mirá. Se robaron muchísimas de sus obras. Y él dijo alguna vez, después de todo, las artes son todo lo mismo. Uno puede escribir una pintura en palabras de la misma manera que puede pintar sensaciones en un poema. Y también fue poeta, y también fue dramaturgo. Se conservan 300 poemas, no sé cómo le da el tiempo, 300 poemas y 2 obras de teatro. No, Además un de toda la artista pintura, ¿no? multifacético. Tenía un perro salchicha llamado Lump, que está en más de 40 de sus pinturas. Y en la casa de Picasso hubo durante toda su vida más de 16 perros. Además tuvo gatos, loros, monos e incluso cabras. Le gustaban mucho los Un animales, por lo visto. Un zoológico. zoológico. En cuanto a su vida personal, tuvo una relación muy particular con las mujeres. Y no muy buena. Tuvo muchas parejas. Según dicen, empezaba a estar con una mujer cuando todavía seguía con la anterior. Picarón. Muchísimas amantes. Muchas de sus mujeres también eran sus musas, sus la fuentes de pasó mal, inspiración. El pintor come bien. Sí. Hay muchos retratos de las mujeres de Picasso. Se casó 2 veces, pero tuvo más de 7 relaciones estables con distintas mujeres. Tuvo 4 hijos, con 3 mujeres diferentes. 3 de sus hijos todavía viven. Y tiene el... Y Paloma debe ser la más famosa, ¿no? Y Paloma es la más famosa, sin duda. El segundo cuadro más caro de la historia que se ha vendido es Les Femmes de l'Angers, que fue vendido el 11 de mayo de 2015 por 162 millones de euros. Esto fue superado unos años después por un cuadro de Da Vinci. Y tiene también el puesto 7º, 9º y 10º. Es decir que 4 de los 10 cuadros Más caro de la más historia. caros de la historia los pintó Pablo Picasso. Decíamos, durante los últimos años de su vida se dedicó a la escultura, se dedicó a analizar y reinterpretar
cuadros clásicos, muchos de Velázquez. Las Meninas, por ejemplo, hizo una reinterpretación de él. Y en 1973, cuando tenía 91 años, murió debido a un edema pulmonar en su casa de Moulins, en Francia. No pudo ser enterrado ahí, la mujer lo quiso enterrar ahí y se lo llevó a otro castillo que también era de Picasso. Gracias, Fernando. Hasta el viernes. Ha pasado. ¿Esto qué es? Bowie. Mirá, David Bowie cantando Pablo Picasso. Para cerrar la biografía de hoy de Fernando Mele, que la pueden escuchar después en Spotify y en YouTube, ¿no? Sí.